Hoy tenemos que hablar de los árbitros porque lo que ha pasado este fin de semana ha sido bastante grave, bastante grave. Y ya no solo por decisiones, por interpretaciones del VAR, sino porque un jugador de primera división, cuando iba ganando, ha denunciado insultos de un árbitro hacia su persona. Empezamos. ¿Qué tal a todas y a todos? ¿Cómo estáis? Muy buenas, aquí estamos, aquí seguimos, aquí nos mantenemos, como siempre os decimos, en un fin de semana en el que efectivamente tenemos que escuchar las declaraciones y las vamos a escuchar aquí, las declaraciones a dazón de David López, uno de los jugadores más importantes de esa primera parte en la remontada, gran partido finalmente del Girona frente al Almería, que empezó palmando por 0-2 y que se fue al descanso ganando ya por 3-2 y que es colíder de primera división junto con el Real Madrid, que por ende también ha sido perjudicado, por lo menos a mi juicio, durante la jornada de este fin de semana. Creo que además tenemos que tener en cuenta también lo que pasó en Montjuic con ese penalti no pitado sobre Williams en el área del FC Barcelona y que podría haber condicionado esa victoria del equipo de Xavi Hernández, y tenemos que dejar un pozo de reflexión, de análisis sobre lo que está ocurriendo con el arbitraje en España, que voy a decir ya de primeras una cosa o una reflexión, ¿vale? Y que valga de inicio / introducción. Árbitros malos, buenos y reguleros va a haber toda la vida, como los ha habido, hay y habrá, no pasa nada. Pero hay cosas y matices que creo que les están haciendo un flaco favor a todos los árbitros españoles, que les están volviendo locos y que encima están perdiendo los nervios en ciertos casos, muy aislados, pero en ciertos casos. Y hay cosas que yo no entenderé en la vida, por qué pitan de una forma aquí en España y por qué llegan a Europa, a Champions, Europa League o demás, y pitan de otra forma diferente. No acabo de entenderlo. Hay presiones aquí en España, no lo sé, o sea, pero no creo en confabulaciones judeo-masónicas o en complots, no lo creo, la verdad, pero hay cosas que son muy raras. Y empezamos precisamente con esas declaraciones de David López en el descanso, porque hay que contextualizar, en ese descanso del partido entre el Girona y el Almería, que insisto, empieza palmando el Girona, pero al descanso, que es cuando ya se hacen esas declaraciones, el Girona ya había remontado, ¿vale? Y son las declaraciones que escuchamos ya de David López contra el árbitro de ese partido en Montilivi. ¿Qué te pasa? No, porque yo respeto el trabajo de todos, pero la mala educación y la prepotencia, yo creo que todos los jugadores de primera división estarán de acuerdo. No se puede trabajar así, es muy difícil. La mala educación y la prepotencia, ¿vale? Empieza fuerte David López, cuidado, mala educación y prepotencia, y dice que todos los jugadores de primera división saben cómo es este árbitro. Intentas centrarte en el partido, pero es difícil, te falta el respeto, te insulta, quiero decir. Te falta el respeto, te insulta. O sea, te falta el respeto, te insulta, dice. Sobre Ortiz Arias, que era el árbitro de ese partido, ¿vale? Te falta el respeto y te insulta. Son gravísimas estas declaraciones. Es difícil trabajar así, en fin. Tienes que intentar de olvidar y estar por el partido porque se complica el trabajo. David, pero para que la gente te entienda o te entendamos, ¿quién te ha insultado? ¿Qué te han dicho? No, el árbitro, me refiero al árbitro Miguel Ángel. Yo creo que ya los jugadores de primera división lo conocemos. Pero, quiero decir, es un tema que va más a lo humano que a lo profesional. Va más a lo humano que a lo profesional. Se queja David López de que dice, oye, igual no ha habido ningún tipo de decisión errónea o contradictoria, pero ya está bien, como diciendo que te condiciona, ¿no?, a la persona. Quiero decir, estamos todos trabajando, siempre puedes decir alguna palabra más por encima de tono de la otra, pero no faltar al respeto, no insultar, estamos todos en el mismo barco. No faltar al respeto, no insultar. Son las palabras y las declaraciones de David López, que creo que son muy graves, en el sentido de que David López yo lo conozco desde hace bastantes años porque he seguido su trayectoria, no lo conozco personalmente en el sentido estricto, pero sí que es cierto que conozco mucha gente de su entorno. Y siempre me han hablado muy bien de él, que es un tío con la cabeza bien amueblada, etcétera. O sea, que no es un notas que vaya ahí picado, mosqueado, porque un par de intervenciones del árbitro pues hayan condicionado de alguna forma esa primera parte del Girona, ¿no? Pero el tema es ese, que a mí cuando lo estaba viendo, que además lo estaba viendo en directo, me resultó rarísimo. Digo, joder, que un tío como David López pierda los nervios de esta forma ya me parece preocupante, ¿no? Sí que es cierto que llegados a este punto y con este árbitro, Ortiz Arias, a mí no es la primera vez que un jugador me dice se pasa 3 pueblos, ¿vale? A mí es lo que me dicen, se pasa 3 pueblos con los jugadores. No sé de qué forma, no te atreve o no se atreven a decir exactamente ejemplos claros, pero jugadores ya en otro tipo de partidos me han dicho que se pasa 3 pueblos con sus actitudes y con sus conversaciones. Si insulta o no, no lo sé. Sí que es cierto que luego después del partido Michel, el entrenador del Girona, pidió perdón y dijo que había hablado con el árbitro, que decía que no había insultado para nada. De hecho, el Comité Técnico de Árbitros lanzó un comunicado después a través de la web de la Federación diciendo que habían escuchado todos los audios y que no había ningún tipo de insulto en los audios. También os digo una cosa, yo he escuchado insultos de árbitros a jugadores.
Yo los he escuchado, ¿eh? No hablo de Ortizarias, pero a lo largo de mi carrera he escuchado insultos de árbitros a jugadores. Y el comité técnico de árbitros nunca ha entrado, cuando ya estaba incluso el VAR, el tema este del pinganillo, etcétera, en uso. Y el CTA no ha lanzado ningún tipo de circular. En este caso, como había una acusación previa de David López, lo puedo llegar a entender. Pero sí que es cierto que... Aquí venimos a un momento complicado del arbitraje, ¿no? Que vamos a enlazar con lo que pasó en el partido del Real Madrid contra el Sevilla en el Pizjuán y lo que pasó anoche en Montjuic entre el Barça y el Athletic de Bilbao. No han estado acertados, en este caso de Burgos Bengoechea, ni tampoco Munuera, porque creo que fallaron en ese aspecto, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, el penalti de Vinicius para mí es penalti claro, o sea, viene Navas por detrás, no puede llegar a la pelota, y sí que es cierto, ojo, que el matiz en el que se escudan los árbitros para no pitar penalti es que Vinicius no llegaría al balón, porque es cierto que no llega al balón, pero hay un derribo claro dentro del área de un jugador que va hacia la pelota. Es penalti, o sea, es que no creo que haya ningún tipo de opción al debate, o sea, es penalti, o sea, es un derribo dentro del área de un jugador, el defensa en este caso, que no llega y derriba al atacante, o sea, es penalti. Luego lo de la contra, sí que es cierto que a mí hay una cosa muy extraña. Hay una contra de la cual sé que Juan Ancelotti en el postpartido, que de repente dice, no, el árbitro ha estado bien y tal, con la ceja y tal, dice que ha estado bien el árbitro porque ha cortado una contra para intentar que prevaleciera la salud del jugador del Sevilla, ¿no? Obviamente en tono irónico, que mucha gente no entendió esas declaraciones, de forma sarcástica. Ancelotti perdió los nervios el otro día. Es muy raro que Ancelotti pierda los nervios, no es la primera vez, pero es muy raro porque es un hombre que suele mantener muchísimo la calma. Pero esa decisión del árbitro tampoco la entendí, más que nada porque veis las imágenes, que no se pueden enseñar por temas de derechos, pero veis las imágenes y veis como de Burgos Bengoechea primero dice, levántate que no ha pasado nada, y a los 3 segundos para la contra. No se sabe nunca cómo va a acabar la contra. Obviamente es una ocasión a favor del Real Madrid, pero es muy extraño de repente diga, levántate, y a los 2 segundos... A ver, ahí no creo que haya ningún tipo de conspiración, ni ningún tipo de teoría rara, pero sí que es cierto que es una cosa extraña. Y luego nos vamos al partido de Montjuic entre el Barça y el Athletic de Bilbao, como hay un agarrón dentro del área a Williams, que es un agarrón claro, y que voy a decir una cosa... volvemos a muchas de las decisiones que tiene el colectivo arbitral en este tipo de jugadas, que es que si el jugador, a pesar de ser agarrado, no se tira, no pitas penalti. Es que no lo entiendo, o sea, al final que estamos prevaleciendo la puntería, como quien dice, el hecho de poder tirarle y que sea una caída estética o que haya caída, o simplemente el hecho de intentar por parte de un defensa que el delantero no llegue a su objetivo, que es el balón dentro del área. Es que son cosas que nunca he entendido del arbitraje. Y esto no va por la guerra, que es, por cierto, insoportable, que hay entre Madrid, Barça, también por el caso Negreira, obviamente. Es una guerra, sobre todo en Twitter, que a mí no me gusta, que está enfrentando a dos polos y que es insoportable porque están dejando un poco un caldo de cultivo muy raro, ¿no? Pero el tema es ese. Y que mucha gente me dirá en comentarios, no, es que ya estás tú, no sé qué, no dices nada de Negreira. He dicho muchas cosas de Negreira y lo vuelvo a repetir. Me parece una golfada lo que se hizo durante tantos años por parte de muchos presidentes del Barça de pagarle al número 2 del comité técnico de árbitros X millones de euros. Me da absolutamente igual. Es una golfada. Pero hay que dejar trabajar a los jueces, a la justicia, y a partir de entonces ya veremos si ha habido o no ciertas cosas de las que se están acusando al Barça. Pero que ha habido un pago, eso está claro, y que lo he dicho y lo he denunciado. Pero el tema es ese, que más allá de eso, que es obvio que estas decisiones arbitrales no están dejando al fútbol español en buen lugar. Hostia, llega un momento en el que dices tú, ¿pero por qué? ¿Por qué los árbitros actúan de esta forma? ¿Por qué los árbitros actúan así en España y de otra forma completamente diferente en Europa? ¿Por qué los árbitros sacan de quicio tanto a los jugadores? Y no estoy justificando de esta forma a los jugadores porque sé que es un oficio muy jodido y que son 22 tíos que están encima de ti durante todo el partido. Pero hay cosas de los árbitros que tienen que cambiar. Yo no entiendo por qué los audios de los árbitros no son públicos. No lo entiendo. No lo entendí, no lo entenderé. No lo entiendo. ¿A qué tienen miedo? Al igual que digo una cosa, ¿a qué tienen miedo los árbitros? De hablar después de los partidos o de explicar sus decisiones. O que incluso durante el propio encuentro, los espectadores y los televidentes, me da igual, o los que estén escuchando a través de la radio, los que estén en el estadio, los que estén en su sofá, me da absolutamente igual. Porque el fútbol, concretamente en España, además de en otros países, es el único deporte en el que pasa algo
que implica al espectáculo y la gente, el espectador, no se entera de qué cojones está pasando. Es que no lo entiendo. En la NFL de repente hay una decisión importante, pum, paran el partido y el árbitro dice en público, señores, está analizando esta jugada, bla, bla, bla. Y sabes de qué están hablando y qué está ocurriendo. Aquí de repente ves las imágenes, estás en el estadio y no sabes si es un fuera de juego, si es una mano, es que no lo sabes. O sea, y no lo entiendo. No entiendo y no lo entenderé. ¿Por qué eso no lo cambian? Y no entenderé tampoco por qué los árbitros no hablan después de los partidos. No lo entiendo. Y hay muchos de ellos que sí que querrían hablar. Hay miedo. ¿Esa cobardía de dónde viene? Es que no lo entiendo. Y muchos de los árbitros seguramente están pagando justos por pecadores, porque hay un sector de los árbitros que sí que quieren explicar este tipo de cosas en público para evitar que precisamente les calcen hostias cada fin de semana. Y el nivel del arbitraje español no es que sea excelso, porque tampoco me parece excelso, pero no es malo del todo en el sentido de que, joder, no es un desastre en todos y cada uno de los partidos. ¿Hay decisiones contradictorias? Obviamente. ¿Hay decisiones erróneas? Muchas. ¿Por qué? Pues porque efectivamente a nivel general no me parece malo el nivel del arbitraje español, pero a nivel puntual hay 4 o 5 que son muy malos, eso sí, o que hacen cosas muy malas, muy extrañas en ciertos partidos porque se les va la pinza. Bueno, como se le puede ir la pinza al defensa, al centrocampista o a los delanteros, está claro. Pero el problema es que estos son jueces de lo que está ocurriendo en un terreno de juego y que cada vez tienen más ayudas y que cuanto más ayudas tienen, da la sensación de que, coño, de que más polémica hay, de que peor se hace y que más se está fallando en jugadas que son clave además. No sé qué pensáis, pero sí que es cierto que a mí, no sé, me descoloca mucho lo que hemos visto este fin de semana, lo que veremos la próxima semana, lo que hemos visto durante el último mes, etcétera. Y más allá, cuando ya se cruzan ciertas líneas que creo que son incruzables, de que un árbitro, por su actitud, por su prepotencia, por su vocabulario, insulte a jugadores. O sea, eso ya me parece que el Comité Técnico de Árbitros tiene que empezar a pensar exactamente cuál es la imagen del colectivo precisamente por culpa de esta gente. Que son una minoría, insisto, y que hablo de minorías porque lo que hablo en el día de hoy es de forma constructiva. Pero es que llega un momento, tíos, en el que dices tú, joder, macho, si un jugador como es David López, que es un tío normal, para mí, uno de los tíos que seguramente sean ejemplo de lo que es un futbolista a nivel de trayectoria y de comportamiento, tenga que llegar a estos extremos de denunciar públicamente que un árbitro le ha insultado, telita, telita. Insisto que no es el primero, porque ya me habían hablado de Ortizarias diciendo que se pasa a 3 pueblos, que es la frase que me habían dicho. Veremos a ver. No sé qué opináis, aquí os escucho, aquí os leo, en comentarios como siempre, un beso y luego más cositas con el podcast de Blon, Capo, venimos con todo esta semana. Besos.